Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Vamos a la parte 2 de continuación. En la parte 1, al final, yo les estaba hablando sobre los infinitivos, pero yo había cortado y les había dado la promesa que yo iba a continuar con la parte 2 hablando de los infinitivos, los verbos infinitivos. Ya mismo voy a hablar de los infinitivos, los verbos infinitivos. Así que Dios te bendiga nuevamente, amados hermanos. Estoy hablando de Daniel 9:24 y también de Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 lo voy a dejar para el próximo video, que le sigue, ¿ok? Y vamos entonces a continuar con lo que yo dejé en el primer video, aquí en la pizarra. Y de acuerdo a la profecía de Daniel, 9:24, Dios le revela al profeta Daniel que los 70 años que tuvo el pueblo de Israel en cautividad por causa de la desobediencia de los mandamientos de Dios, Dios había permitido que el pueblo de Israel estuviese en las manos de los babilónicos, para que el pueblo de Israel aprendiera la lección y aprendiera a reflexionar y que sus corazones se volvieran a Dios en arrepentimiento, ¿verdad? Y Dios había permitido que el pueblo de Israel estuviesen bajo los babilónicos en esclavitud. Y los babilónicos eran naciones muy poderosas, ¿verdad? Comparándolo con Israel, los babilónicos eran naciones muy peligrosas que también hacían daño y maltrataban al pueblo de Israel. Pero luego Dios le habló al profeta Daniel que Dios le va a dar una promesa al pueblo de Israel de sacarlo de esa esclavitud, de la cautividad donde Dios lo permitió a ellos entregarlo a los babilónicos. Cuando pasen y se cumpla las 70 semanas que Daniel habla, por lo tanto, actualmente Israel está en las 69 semanas, proféticamente hablando, pero cuando se cumplan esas 70 semanas que están determinadas para Israel, pues entonces vendrá Dios a través de Jesucristo y restaurará y levantará al pueblo de Israel, que es su propio pueblo, perdonará el pecado, perdonará la rebelión, perdonará la indiferencia y la incredulidad de Israel y volverá Israel a creer en su Salvador, ya que en el tiempo de Jesús el pueblo judío, que transcienden de las 12 tribus de Israel, le rechazó. Y como el pueblo judío en el tiempo de Jesús rechazó a su Salvador, por lo menos la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, Jesús interrumpió su ministerio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, me parece que es el 7:59, 50 y algo, 51, 59, por ahí, se interrumpe el ministerio de Jesús con el evangelista que estaba predicando, el evangelista Esteban, en la cual el evangelista Esteban fue muerto a pedra, lo apedrearon. Y después que fue muerto el evangelista Esteban, pues entonces ahí en ese capítulo 7 se interrumpe el ministerio de Jesús, pero es por causa de la incredulidad de los judíos, de su propio pueblo de Israel. Entra el apóstol Pablo en un periodo de tiempo ya de una transición entre la ley y la gracia. Pablo entra en un modo de transición entre la ley y comenzando la gracia. ¿Ves? Transición, ley y gracia. Una transición para entrar a la gracia y formarse la iglesia. Y tú sabes, pues, que Pablo, Dios le dio la encomienda a Pablo de llamar a otras naciones que son gentiles, que somos nosotros, para que seamos salvos. Y luego
todo Israel, como dice Pablo en Romanos, será salvo. Cuando pase el arrebatamiento de nosotros la iglesia y subamos a las nubes, todo Israel será salvo, que es la promesa de Daniel. La promesa de Daniel: será salvo todo Israel en un periodo de tiempo distinto y diferente al nuestro, que tiene que ver con el periodo de tiempo de la gran tribulación en adelante, del periodo de tiempo del anticristo también en adelante. Dios trabajará con el pueblo de Israel y sacará su rebelión, su indiferencia, su incredulidad, perdonará sus pecados, y el pueblo de Israel volverá a abrir los ojos y ellos serán salvos y serán perdonados. Cristo Jesús volverá a acoger y abrazar a su propio pueblo. ¿Okay? Estoy parafraseando en palabras cortas. ¿Okay? Ahora, lo que yo les estaba diciendo a ustedes es que Daniel 9:24 dice que cuando venga Jesús, tiempo futuro, va a perdonar los pecados, ¿verdad? Va a quitar la culpa, va a quitar la pena, va a quitar la condenación, ¿verdad? Y la palabra pecado aquí en hebreo es hatá. Hatá, la palabra pecado. Y yo les estaba diciendo que esta palabra hatá está acompañado de un verbo que es quitar, que es un infinitivo. Quitar, infinitivo. ¿Ok? Entonces, muchos de los verbos infinitivos, y sobre todo aquí en Daniel 9:24, al usar un verbo infinitivo, los verbos infinitivos aquí, de acuerdo a esta promesa que Dios le estaba dando, que iba a quitar los pecados, los verbos infinitivos están también en una regla, siguiendo la regla de cómo estar, ¿ok? Como estado. Y número 2, como proceso. Como proceso. ¿Ok? Entonces, aquí la promesa que habla Daniel de parte de Dios para restaurar a su pueblo y quitar la culpa y quitar la pena, quitar la rebelión, quitar el yugo de la esclavitud y dejarlo libre. Pues entonces aquí esta promesa está en modo de proceso. ¿Ok? En modo de proceso. ¿Dónde está el hermano Juan? Bueno, va de camino para el hospital. Eso es un proceso, modo proceso. Va de camino al hospital. ¿Tú me entiendes? Entonces, el modo proceso indica algo que se va a cumplir, pero que esa promesa está en un proceso a que se cumpla. Una vez las 70 semanas, proféticamente hablando, se cumpla. Una vez se cumpla la profecía de las 70 semanas. ¿Ok? Y lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que nuestra salvación actual para nosotros los gentiles no es un proceso. Nosotros no estamos siendo salvados. Nosotros no estamos siendo justificados. Ya somos justificados. ¿Por qué? Porque ya llegó Cristo y fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para salvación y para justificación. Nuestra salvación no es un proceso que estamos luchando ahí, batallando ahí, pagando el precio para saber si logramos ser salvos. ¿Ve? Eso es lo que yo quiero enseñarles a ustedes, que nuestra salvación no es un proceso. No estamos siendo justificados, tampoco seremos justificados de ninguna forma. No estamos siendo perdonados, no, ya somos perdonados porque ya para nosotros llegó la cruz a través de nuestra fe. Pero esta promesa que habla Daniel, pues se va a cumplir con el pueblo de Israel. No es para con nosotros, donde Dios le daba la promesa de quitarle la culpa,
de quitar el yugo de esclavitud de la condenación y también las transgresiones que ellos habían cometido de sus pecados, las transgresiones de sus pecados serán perdonados también. Y nosotros, nuestros pecados ya han sido perdonados a través de la cruz, que es un hecho, es una realidad. ¿Ok? Bien, ok. Entonces, el estado, ya que yo les hablé de proceso es eso. Voy de camino para el hospital. Eso es un proceso. Eso es un proceso hasta que se cumpla. Pero nuestra salvación no es un proceso. ¿Ok? Entonces, el estado, el modo de estado, por ejemplo, un modo de estado, como un ejemplo. María no pudo ir a la iglesia porque está enferma. María no pudo ir a la iglesia porque está enferma. ¿Entiendes? ¿Ven? Pues entonces, enferma viene siendo el estado. Enferma el estado. María está enojada, está furiosa. Cuidado que María está furiosa, enojada o furiosa. Furiosa es el estado, en cómo se encuentra María. ¿Ve? Entonces nosotros en la cruz, estoy buscando el Majimal que rojo, ¿dónde está? Oh, que ya está aquí. Entonces nosotros, la iglesia, cuando llega Jesús, y creemos por fe en la sangre de Cristo, ya somos salvos justos. ¿Ves? Ya somos justificados. No seremos justificados, no, ya somos justificados. Entonces quedamos en un estado de ¿qué? ¿De qué quedamos? En un estado de ¿qué? De justificado. Quedamos en un estado de santificados ya y declarados justos y perdonados. Ese es el estado de la iglesia. Dios no manda a la iglesia a llevar un evangelio contaminado y mezclado con la ley en el Antiguo Testamento. Israel estaba en un estado para alcanzar la salvación, de que muchos no pudieron alcanzar la salvación, y habla una referencia en hebreo, que los antiguos estaban deseando alcanzar la promesa, estaban deseando, pero no todos alcanzaron la promesa. Pero ellos estaban en un proceso, pero nosotros ya hemos alcanzado. Nosotros estamos muertos al pecado. Muerto, Pablo dice, no dice que estamos muriendo, no dice que estamos muriendo, está en perfectivo. Muerto es un perfectivo aoristo. Muerto, ya está hecho, la obra ya se realizó y la tenemos nosotros, la iglesia. Ya somos justificados. Entonces el estado representa lo que hemos recibido por causa de la fe en Cristo. Quedamos en un estado de ser justo, limpio, aprobado por medio de Jesucristo. Y es una realidad, revela que es un hecho real. El estado revela que es un hecho real, lo que yo le estaba diciendo. Vamos para la pizarrita pequeña, que es donde yo me quedé aquí en la parte 1. Ok, aquí estamos. Bien. Aquí los infinitivos que terminan con los verbos ar, er y ir son infinitivos. Quitar, hacer, subir, leer, hablar, jugar, etc. Muchos verbos más. Se clasifican, en cuanto a los verbos, se clasifican como estado y como proceso. ¿Ok? Como estado y como proceso. Ejemplo. Vamos a coger el ejemplo del verbo tener. Entonces lo vamos a conjugar con hemos. ¿Ve? Tener, hemos, tenemos. Y esta palabra tenemos es un indicativo presente. Un indicativo presente perfectivo. El perfectivo indica que ya se realizó. Ya tú tienes. Ya la tienes. ¿Entiendes? Y si vamos a coger un ejemplo de Romanos 5.1. Justificado pues por la fe tenemos. Justificado por la fe que ya tenemos, plural.
muchos, tenemos, plural, ¿verdad? Plural, tenemos, muchos, ya nosotros tenemos, justificados por la fe tenemos paz. Y eso es un estado. El estado que tú te encuentras hoy en día es de ser justificado, de ser santo, de ser aprobado por Dios, por causa de la cruz, de la fe, porque ya llegó la cruz. ¿Ve la diferencia entre un estado y un proceso? En cuanto a la profecía de Daniel, ¿ve la diferencia? ¿Ve? Ahora, el infinitivo revela los resultados finales de nuestra fe en Cristo. Repito de nuevo. El infinitivo verbo quitar, ¿verdad? O tenemos, a causa de la fe en Cristo, de haber creído, el infinitivo como estado, como un estado, revela los resultados finales de nuestra fe en Cristo, que ya somos salvos. Quedamos en un estado de salvación y justo en Cristo para siempre. Ese es nuestro estado, espiritualmente hablando. ¿Ok? Ok. Vamos aquí. El infinitivo proceso. Los verbos infinitivos como proceso. Ejemplo, estar. Estar, que termina en ar, es un infinitivo. Ejemplo, estaremos aprendiendo con el maestro. Estaremos, es un proceso. Estaremos poco a poco aprendiendo, ¿verdad? Otro ejemplo, seremos salvos, seremos salvos, seremos justificados, seremos perdonados, ¿verdad? Pero comparando este ejemplo de infinitivo proceso con el estado, Romanos 5:1, tenemos. ¿Ve la diferencia? Tenemos, no dice seremos, no, tenemos ya. Es un indicativo presente. Continuamos. El infinitivo proceso revela un proceso para alcanzar una promesa en la cual no ha llegado. Pero ya llegó Cristo, ya alcanzamos la promesa. ¿Ok? Una promesa en la cual todavía no ha llegado. Ese es el proceso. Vamos acá, un momentito, a una pregunta para reflexionar. ¿Cómo usted diría? Vamos aquí primero. ¿Dios perdonará mis pecados? ¿O usted diría, o Dios perdonó mis pecados como un estado? ¿De qué forma tú dirías? En un proceso, Dios perdonará mis pecados como un proceso que está Dios muriendo. ¿Cristo está muriendo? ¿O Cristo murió? ¿Cristo está muriendo o Él murió? ¿Cómo dice Romano? Murió. De una vez y por todas. Y estamos muertos. No dice seremos muertos o estamos muriendo. No estamos muriendo. Ya estamos muertos del pecado. ¿Ok? ¿Dios perdonará mis pecados o Dios perdonó? Aquí está la correcta. Aquí. Dios perdonó ya mis pecados como un estado y justificó la deuda. Quitó la deuda que tenía sobre nosotros. Ok. Bien. Esto es bien importante, comprender los infinitivos verbos juntamente con la regla como estado y proceso. ¿Ok? También los estados y los procesos también se les pueden añadir como un participio. Un participio, ¿ok? Y también están pues los verbos no solamente como participio, están también como la palabra es dar órdenes, es como dar órdenes también. Hay una palabra que significa dar órdenes. Imperativo. ¿Ok? Pero en este caso, pues, no estoy usando completamente los participios.
pero solamente se usan los participios para conjugar los textos, los verbos, cuando se van a conjugar, sea tiempo pasado, sea tiempo presente, etc. Bien, entonces pues vamos a continuar. Muchas iglesias tienen buenas intenciones. Muchas iglesias tienen buenas intenciones. Yo no lo juzgo, porque nosotros la iglesia estamos pues en cuanto a la santificación, ¿ven? En cuanto a la santificación, en el conocer de la palabra, estamos en un proceso. Estamos conociendo, estamos comprendiendo verdades, ¿verdad? Pero en cuanto a la justicia de ser salvados ya, de ser justificados y ser perdonados y ser amados por Cristo, no es un proceso. Y yo comprendo que muchas iglesias, cuando quieren llevar el evangelio, y muchas veces al no conocer lo que ofrece, lo que trae el evangelio, lo que ofrece el verdadero evangelio, pues muchas veces al desconocer lo que trae y lo que ofrece y los efectos que trae el verdadero evangelio de la justificación, ¿verdad? Pues entonces la tendencia de la iglesia es inclinarse un poquito a lo que es el área administrativa, administrar el corazón de la iglesia. Y la administración, lo que hoy en día muchos hacen, que es ministrar, usando a Dios, usando a Jehová Dios o usando a Jesús. Entonces, ministración tiene que ver más con dar fortaleza, ánimo, esperanza y fortalecer la fe del creyente en las pruebas que hay, etc. Dar ánimo, esperanza, fortalecer la fe en decirle a la iglesia: los enemigos que están en contra tuya, hoy en día te dice el Señor, Dios lo va a quitar. Está bien. Qué lindo. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Gloria a Dios. Qué bueno. Dios te va a abrir puertas y te va a poner en un lugar alto. Todos se van a sorprender, dice el Señor. Qué lindo. Como que uno se siente motivado. Eso es bueno, eso es parte del evangelio. Pero yo te quiero decir algo, hermano, que no estoy rechazando la administración, pero ese tipo de administración no es evangelio. El evangelio tiene que ver con la cruz, con la sangre de Cristo, con la sepultura, con la resurrección. Con la resurrección, la sangre, con la sepultura, con la escritura, con el perdón de nuestros pecados permanentemente, que fuimos ya perdonados para siempre, y los efectos que recibimos nosotros a causa de la crucificación de Cristo. ¿Ok? Y la iglesia recibe palabra de Dios, pero no está recibiendo exactamente el evangelio de Cristo. Yo los entiendo a ellos, los comprendo. ¿Por qué? Porque no conocen la regla de lo que es la justificación, el perdón de los pecados, la sepultura. No conocen esa regla, lo que es el origen de la salvación, de lo que es el perdón de pecado. Entonces llevan un mensaje de perdón combinado con una condición. Pero si te apartas de Dios o flaqueas, pues entonces la justificación como que se va perdiendo. No se va perdiendo. Ya somos justificados. Justificados por la fe tenemos. No dice tendríamos. No, tenemos. Es un perfectivo indicativo. Y el indicativo revela un hecho real, verdadero, verídico. ¿Ok? Bien. Dios te bendiga. Vamos entonces a pasar al próximo video, que tiene que ver con Colosenses 2:13. ¿Ok? Colosenses 2:13. Pasemos al próximo video. Gloria a Dios.